les bendiga, muy buenos días. Estamos muy contentos de estar una vez más aquí, entrando a sus hogares con un tema muy interesante como siempre. Mi nombre es Imelda Lozano y soy pastora juntamente con mi esposo en Templo Cristiano Logos. Templo Cristiano Logos se encuentra en el este de la ciudad, en el 11390 Montana. Somos una iglesia familiar donde nos gusta adorar y bendecir el nombre del Señor, pero también estamos siempre, nos encanta, amamos la palabra de Dios y pues tenemos estudios muy interesantes que quisiéramos compartir con ustedes y este es uno de ellos. Y pues quisiera, antes de presentar a mi esposo, quisiera decirle que nos llame. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, no dude en llamarnos. Vamos a estar orando por ellas al final del programa y nosotros, mi esposo y yo, nos llevamos esas peticiones y oramos también después por ellas. Así que llámenos, que en cualquier necesidad Dios es bien bueno, bien poderoso para contestar cada una de ellas. Y también queremos invitarle que nos llame si usted tiene alguna pregunta sobre el tema. Y queremos invitarle también para que apunte, que tome nota de este tan interesante programa. Bueno, pues quiero presentarles también a mi esposo, el pastor Jesús Lozano, que me acompaña hoy, como siempre. Pastor Jesús Gracias, Lozano. Imelda, Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos queridos, Dios les bendiga. Es un placer muy grande para nosotros, en verdad, el saber que usted, aunque no le conocemos, tiene la gentileza de prender el televisor y de dejarle en este canal para escuchar a este que no es más que un siervo inútil. Debo de reconocerlo, siempre he reconocido, no soy más que un siervo inútil, así como el Señor lo planteó, ¿verdad? Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos, un templo pentecostal adscrito al Concilio General de Asambleas de Dios. Somos una iglesia, como comentaba mi esposa, una iglesia familiar, una iglesia que se preocupa por los intereses de la familia. Tenemos grupos para niños, para adolescentes, para jóvenes, para ancianos, para adultos, y pues era un gusto muy grande saludarle a usted, siempre y cuando usted no tenga iglesia. Por favor, si usted tiene su iglesia, ahí quédese, ahí permanezca, no ande brincando, eso no le agrada a Dios. Y nos gusta, como comentaba Imelda, el estudio de la palabra. Creemos que es una cosa fundamental el estudio. Lamentablemente la iglesia ha depuesto el estudio de la palabra y es por eso que surge tanta barbaridad teológica. Y pues justamente es el tema de hoy, una barbaridad teológica que hemos venido arrastrando, o que el diablo insertó en la iglesia desde los tiempos de la iglesia primitiva. No le cambie, porque creemos y deseamos con todo el corazón y sencillamente lo pedimos. Va a ser un tema que va a bendecir su vida y va a ampliar su conocimiento respecto a la deidad del Señor Jesucristo. Imelda, gracias. Amén, así es. Y como le estaba diciendo, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, o escuchó por ahí hablar sobre esto, sobre lo contrario de lo que nosotros vamos a decir, llámenos para que salga de la duda. Pues hermanos, todas las iglesias, todos los grupos, denominaciones cristianas, damos por hecho que Cristo es perfectamente Dios. Este concepto es una de las pilares de nuestra fe cristiana. Cualquier grupo religioso que ponga en tela de duda la divinidad de Cristo no son cristianos. La deidad del Señor viene revelada en su palabra. Es por eso que nosotros insistimos tanto en el estudio de ella. Y viene en Génesis, desde Génesis más bien, hasta Apocalipsis. Lamentablemente la herejía no duerme. La herejía siempre está ahí presente y muchos religiosos que se denominan como cristianos han catalogado a Cristo como un Dios menor, o sea, un Dios con D minúscula, para que mejor me entienda, un espíritu etéreo, un superhombre que sí hizo muchas cosas, pero que en realidad ellos dicen que no es Dios. Y en el programa de hoy vamos a estudiar algunas de estas herejías de grupos sectarios, de grupos que son sectas, que se inventaron en torno a este tema, la deidad del Señor Jesús.
Algunas de ellas todavía permanecen, todavía existen algunas de estas sectas y han afectado, fíjese bien, han afectado a muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque no conocen las Escrituras, porque no estudian la palabra. Así que todo lo que se les dice lo aceptan como verdadero y los desvían de las verdades bíblicas. Y nosotros entendemos que la Biblia da por hecho que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Fíjese bien, si usted va a las Escrituras, los discípulos lo adoraron como el verdadero Dios, los discípulos lo reconocieron como el verdadero Dios. Sin embargo, una vez que Cristo asciende al tercer cielo, la herejía empezó a atacar a la doctrina de la deidad de Cristo. Y aquí viene mi primera pregunta para el pastor Jesús Lozano. ¿Cómo surgió la herejía que pretendía descalificar a Cristo como Dios? Mira, sencillamente el diablo conoce, sabe la manera como puede insertar el error dentro de la iglesia. Entonces, el diablo, amados hermanos, no va a trabajar como lo presenta, ¿no? No va a manifestarse en la iglesia como un ser de color rojo, con cuernos y... No, va a meter gente que va a disfrazarse de ministros, va a entrar gentes con Biblias incluso en la iglesia, pero que encubiertamente, Pablo lo dijo, cuando yo parta van a entrar maestros falsos, van a introducir herejías destructoras, etc. Entonces se insertan como cristianos, se ostentan como cristianos y hasta citan un par de textos bíblicos, pero junto con esta verdad bíblica introducen también veneno bíblico. Es muy importante en este tiempo, más que nunca, creo yo, el estudio sistemático y serio de la palabra. Porque, como tú comentabas, lamentablemente, la iglesia del siglo XXI es una iglesia emocional, hay que admitirlo. La iglesia del siglo XXI se convirtió en una iglesia, ¿cómo diríamos?, sensorial. La iglesia va al templo porque hay muy buena música, porque hay muy buen show de luces, hay humo y los cantantes se mueven y bailan y danzan precioso y todo. Entonces la gente piensa que eso es iglesia, creen que eso es hacer iglesia. Pero hemos olvidado que la iglesia es un lugar donde se instruye a las personas, a los creyentes, dentro de la palabra. Y lamentablemente, como no hacemos un estudio serio de la palabra, pues cualquier cosa que nos den, la recibimos, la creemos, la abrazamos. Y como comenté anteriormente, lamentablemente en los últimos tiempos la Biblia ha sido depuesta, ha sido relegada. Mucho pastor, mucho predicador predica de psicología, predica de humanismo, predica de cosas que son impresionantes, pero hemos depuesto la palabra, de veras, hemos depuesto la palabra. Entonces por ahí el diablo introduce herejías destructoras y una de ellas es justamente el tema de hoy. Ellos afirman que Cristo no es completamente Dios. Y fíjate, esta herejía aún en la iglesia cristiana de este tiempo se ha enseñado. Cuando el Señor Jesucristo asciende al tercer cielo, cuando Él termina la obra redentora, resucita y va al tercer cielo, surge una secta llamada los ebionitas. Hablo del tiempo apostólico, el tiempo de la iglesia primitiva. Los ebionitas, la palabra ebionita se deriva de la palabra hebrea pobre, ebión. Ellos decían que se ostentaban como judeocristianos, decían que eran cristianos, pero ellos aceptaban que Jesús era el Mesías, decían sí, es el Mesías, pero rechazaban que fuera eterno, que fuera preexistente. Cristo es preexistente, Cristo es coeterno con el Padre. Mucha gente, incluso en la iglesia, piensa que Cristo nació el diciembre 25 del año 2000, del año 0, perdón. Y mucha gente piensa eso. No, hermanos. El verbo de Dios, el Cristo, el verbo encarnado, el unigénito Dios, no nació en diciembre. Es más, no sabemos cuándo nació. Se encarnó, se hizo hombre. Se calcula que fue el mes de diciembre, aunque hay discrepancias, pero se hizo hombre hace como 2000 años. Pero Cristo, como el verbo, como el Hijo de Dios, como la palabra de Dios, Él es coeterno con el Padre. Estos ebionitas negaban la naturaleza divina de Jesús. Ellos decían que Jesús no era Dios y decían que Jesús no nació de una virgen.
En la actualidad surgió la llamada teología liberal. La teología liberal dice que Jesús no nació de una virgen. Entonces atacan las verdades fundamentales, básicas del Evangelio. Mira, existen discrepancias o diferencias de opinión o de interpretación entre hermanos bautistas, hermanos nazarenos, hermanos apostólicos, hermanos pentecostales. Creemos asuntos que, ok, de acuerdo, estamos un poco pues, en desacuerdo con ciertas doctrinas, pero son doctrinas secundarias. Pero un pilar, como comentaste, de la fe cristiana es que Cristo es Dios. Entonces tú puedes creer o puedes pensar que la iglesia pasa por la gran tribulación. Bueno, no hay ningún problema, es una cuestión de percepción o de interpretación. Puedes creer que los dones no son para el siglo XXI, no son para la iglesia contemporánea, no hay problema. Pero cuando dices tú, Cristo no es Dios, ahí hay un problema severo, hay un problema serio. Estos ebionitas del siglo I negaban que Jesús fuera Dios, decían que no nació una virgen, aceptaban, fíjate, o sea, mezclan verdad con error, aceptaban que fue crucificado y que resucitó, pero ellos decían que Jesucristo era únicamente el jefe de los ángeles. Y fíjate, este grupo cristiano, entre comillas, decía que el Espíritu Santo era un ángel femenino que actuaba en sociedad con Jesús. Luego surge otro grupo también que hizo mucho daño a la iglesia del primer siglo. Me refiero a los gnósticos, que todavía permanecen, por cierto. El gnosticismo fue la herejía que más amenazó a la iglesia de Cristo en los primeros 3 siglos. Estos gnósticos fueron muy influenciados por Platón, que era un filósofo griego, y ellos tomaban doctrinas, eran eclécticos, tomaban doctrinas de aquí y de allá para formar su propia doctrina. Estos, fíjate, los gnósticos mezclaban parte de doctrinas cristianas, en la resurrección, etcétera, y la mezclaban con la magia. Ellos decían, los gnósticos, que Jesús no era Dios. Ellos decían que era una emanación, como una onda, una emanación de Dios, y que fue enviado a la tierra por el Padre para salvarnos a través de la gnosis o el conocimiento. Estos gnósticos decían que Cristo no se hizo hombre. Ellos decían que Cristo no se encarnó. Ellos decían que era medio Dios. Pero decían ellos, si es Dios, no puede hacerse hombre, porque el hombre, la carne es mala. Entonces decían, si Dios es bueno y la carne es mala, la lógica era esta, no puede Dios haberse hecho hombre. Y suena lógico, ¿verdad? Cualquiera se pues sí es cierto. Sin embargo, la Biblia, en los evangelios, en las cartas del apóstol Juan, vemos que los apóstoles pelearon contra esta mentira. Y los apóstoles enfáticamente decían, Cristo, el Verbo, se encarnó. El apóstol Juan escribe en su evangelio, capítulo 1, verso 1, en el principio el Logos, el Verbo, la palabra de Dios. El Verbo era con Dios y Dios el Verbo. Y luego más adelante, el versículo 5, me parece que dice, y aquel Verbo, hablando de Cristo, se hizo carne, o sea, se hizo hombre. Y estos gnósticos decían, Cristo es Dios, Él fue bueno, Él salva y todo, pero decían, pero no se hizo hombre. Los gnósticos, fíjate qué interesante, como decían, puesto que la carne y el espíritu son diferentes, decían ellos, la carne puede pecar, la carne puede hacer lo que sea, que al cabo una vez salvo, no hay problema. Puedes pecar, puedes dar rienda suelta al placer, que al cabo lo que la carne hace no afecta al espíritu. Entonces, vivamos la vida loca. Viene otro grupo llamado los docetistas. Los docetistas fue una variación del gnosticismo. Y este nombre viene de la palabra griega dokeo, que significa parece, apariencia de algo. Ellos también negaban que Cristo se hubiese hecho hombre o encarnado. Ellos aseguraban que el nacimiento, la vida, la pasión, la perfección, la muerte y resurrección de Jesús no pasó, que fue un simple espejismo, que Dios como que hipnotizó a la gente para que creyera esto. Entonces dicen ellos, por lo tanto, Jesús no sufrió ni murió en la cruz porque fue únicamente una imagen. Parecía que así fue, pero no. Entonces, son doctrinas que afectaron a la iglesia del primer siglo. Luego viene el arrianismo. El arrianismo viene de un hombre llamado Arrio, que era presbítero en Alejandría, una ciudad importante de Egipto. Ellos decían que Cristo era el creador del universo, pero que era una criatura. Es decir, sí, Cristo creó todo,
pero Cristo mismo fue creado. Entonces, si Cristo fue creado, no es Dios, porque Cristo o Dios es eterno. Esa palabra eterno significa sin principio y sin fin. Nadie en todo el universo, nadie es eterno sino solo Dios. Nuestras almas son inmortales, pero no son eternas. Tuvimos un principio. Entonces, si pensamos que Cristo fue creado, entonces no siempre fue eterno. Por lo tanto, Cristo no es Dios. Es un absurdo. Yo he discutido con testigos de Jehová, he discutido con alguna gente y les he comentado, bueno, ustedes aseguran que Cristo no es eterno. No, no es eterno, fue creado por el Padre. Bueno, la Biblia enseña que Cristo es el verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios. Entonces, si Cristo fue creado, creeríamos que Dios fue mudo hasta que creó a Cristo. No, hermanos, Cristo es coeterno al Padre. Cristo es desde que el Padre es, o sea, desde siempre. Entonces, imagínate este tipo de doctrinas, ¿verdad?, que afectan a la iglesia. Luego viene otra doctrina muy interesante. Esto se llamaba el casaitismo, de un tipo que se apellidaba el Casai. Este decía que había dos seres creadores de todo, que uno era femenino, o sea, el Espíritu Santo, y el otro masculino, o sea, Cristo. Y que Cristo ha encarnado varias veces. Luego viene el eutiquianismo, de Eutiquio, que era también un monje de un monasterio en Constantinopla, el imperio romano occidental. Eutiquio decía que después de que Cristo se encarnó, Cristo únicamente tenía una naturaleza. Es decir, que cuando Cristo o cuando Dios desciende del cielo y se hace hombre, fíjate muy bien, Dios está en su trono. Cristo, el Hijo de Dios, no estima ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y Cristo se hace hombre, se encarna en el vientre de María. Decía Eutiquio que en ese momento Cristo dejó de ser Dios para convertirse solamente en un hombre. Este monje, confundido por cierto, aseguraba que las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, no trabajaban correctamente, que Cristo no era verdadero hombre y verdadero Dios, sino que decía, era mitad hombre y mitad Dios. Entonces, la herejía no es abierta, sino que mezcla, toma poquita doctrina cristiana, poquita doctrina bíblica y la mezcla con ideas fantasiosas, con barbaridades. Entonces, cuando decimos Cristo dejó de ser Dios para convertirse en hombre, y mientras Cristo estuvo en la tierra desde que se encarnó en el vientre de María hasta que murió y resucitó, si decimos ese tiempo Cristo dejó de ser Dios, esa doctrina es infernal y es satánica. Dios no puede jamás dejar de ser Dios. Cristo en el trono del cielo fue Dios, es Dios desde siempre. Cuando se hizo hombre, mientras fue hombre, siguió siendo Dios ahí mismo. Tenía dos naturalezas, era hombre perfecto y perfecto Dios, nunca dejó de ser Dios, y cuando murió y ascendió al tercer cielo resucitando, siguió siendo Dios. Entonces, estas son algunas de las doctrinas que el infierno rápido, en cuanto Jesús asciende, envían dentro de la iglesia. Ahora, estas herejías, como sabemos muchos de ustedes, no quedaron en el pasado, Imelda, sino que se han reinventado específicamente en la secta. Muchas sectas han revivido estas enseñanzas, como los testigos de Jehová. Ellos dicen que Cristo no es Dios, que Cristo es un ser creado, que es una criatura. Y si pensamos eso, que Cristo fue creado, que fue hecho, entonces no es Dios. Ellos toman textos como aquel texto que dice que Cristo es el principio de la creación. Dicen, ya ve, fue el primero en ser creado. No, no, de ninguna manera. Cuando la Biblia dice que Cristo es el principio de la creación, significa que Él es el que principió la creación, el que dio origen a la creación. Ellos dicen que fue el primer ser creado, pero Cristo es el principio. Y para esto usa el sustantivo arqué, que significa el que principia, el jefe en rango, el primero. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, que es un arcángel. Qué barbaridad tan más absurda.
Si usted, mi amado amigo, es testigo de Jehová y está viendo el programa, yo le sugiero que ore a Dios, que ruegue a Dios, que abra su Biblia y que vea en la Biblia y entienda que Cristo es Dios. Si usted cree que Cristo es un arcángel, usted nunca va a ser salvo. Usted jamás va a ser salvo. Si a usted le enseñó que Cristo es el arcángel Miguel, usted jamás va a ser salvo, porque para ser salvo hay que creer en el Hijo de Dios, el unigénito. Y si decimos, ese unigénito no es Dios, entonces no estamos creyendo en Cristo. Déjame te leo una parte de lo que dice su libro Estudio de las Escrituras, tomo 5, lo tomé directamente como está escrito. Dicen ellos, nuestro Redentor, hablando de Cristo, dicen, nuestro Redentor existió como espíritu antes de hacerse carne y vivió entre los hombres y es conocido como el arcángel Miguel. Dese cuenta usted hasta qué grado están rebajando la perfecta y sellada deidad del Señor Jesucristo. Cristo es Dios. Ahora, ellos dicen que Cristo y el diablo son hermanos. Dicen que Dios tenía 2 hijos, uno se llamaba el Verbo, el Logos, otro se llamaba Lucifer, pero que el favorito era Cristo. Ellos dicen en varias partes que Jesús era en la tierra un simple ser humano, que no era Dios y hombre, y dicen ellos que él murió en la cruz y que cuando murió al fin no resucitó, sino que su cuerpo fue disuelto en gases, etc. Entonces, estas doctrinas erróneas que atacan la deidad de Jesucristo se reinventan y se enseñan en los grupos sectarios, lamentablemente. Lamentablemente así es, y pues nosotros estamos completamente seguros que Cristo es Dios, y conocemos nosotros algunas sectas de las que tú ya habías mencionado, algunas otras a lo mejor usted no tenía ni idea, ¿verdad? Porque fueron sectas que se originaron al principio, ¿verdad? Cuando Cristo ascendió en hace muchos años. Entonces tal vez a usted no se le han conocido, pero esas sectas que han prevalecido, que han sido como secuencia, ¿verdad? De aquellas otras, como ya mencionaba, sobre los testigos de Jehová. Pero existen otros que se ostentan como cristianos, como por ejemplo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y cuál es la postura de ellos al respecto a Cristo? Ellos sí reconocen, porque ellos lo mencionan en su nombre, sí reconocen a Cristo como Dios. Mira, qué interesante que la iglesia mormona se llame la iglesia de Jesucristo, o sea, llevan implícito el nombre del Señor en su nombre, ¿verdad? Sin embargo, la cristología de los mormones es similar a la de los testigos de Jehová. Una secta casi siempre tiene una cristología defectuosa. Cristo no es Dios. Ellos dicen que Jesús tuvo un principio y que fue engendrado sexualmente. Fíjese, nada más la barbaridad mormona. Afirman que Cristo fue engendrado sexualmente por el Padre, a quien llaman Elohim. Brigham Young, que fue el segundo presidente de la iglesia mormona, en su libro Diario de Discursos, volumen 827, apúntelo si usted es mormón, dijo esto y lo leo literalmente. Decía Brigham Young, el nacimiento de nuestro Salvador fue tan natural como el de nosotros. Fue el resultado de una acción natural y su Padre le engendró como somos engendrados nosotros. Es decir, que Jesús nació de una relación sexual entre Elohim y María. La Biblia enseña que el Señor simplemente fue engendrado milagrosamente, no hubo contacto sexual, no hubo pasión, no hubo un deseo carnal, no, fue creado o fue engendrado por el bendito Espíritu Santo, quien colocó en el vientre de María, la Virgen María, la vida del Señor Jesucristo. Entonces el mormón dice, no, fue una relación sexual entre Elohim y María. Dicen que José fue el segundo esposo de María, que el primero fue. No, hermanos, esta es una blasfemia, además de ser una herejía. Entonces, esto es el problema de las sectas, ¿verdad? Que no reconocen, no logran entender ni creer lo que la Biblia dice, sencillamente. Así es. Llámenos si usted tiene alguna pregunta, si ha escuchado algo de esto y se confundió por ahí, llámenos con sus dudas, con sus preguntas y también con sus peticiones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento podemos ver, volvemos otra vez a la palabra,
que le anuncia llamándole Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y eso usted ya lo sabe. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Eso viene en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y también, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, ahí en su Biblia, lea su Biblia, advierte que Cristo es igual y usa la palabra isos, que quiere decir idéntico, lo más igual, tanto como. Y en Filipenses 2:6 menciona, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No hay duda que Cristo siempre es y ha sido Dios. No dejó de ser Dios, como dicen algunos sectarios, como dicen algunas teologías erróneas, que dejó de ser Dios cuando se hizo carne, cuando se encarnó. Desde que el Espíritu Santo lo engendró en María, es Dios. Él es Dios y siempre ha sido Dios. Es más, aún el microscópico embrión en el vientre de María ya era Dios. Sin embargo, como mencionaba mi esposo, las sectas en lo general enseñan que mientras fue hombre, dejó de ser Dios. Y eso no es posible. Y peor aún, sabemos que nuevos teólogos que existen en nuestros tiempos, que están enseñando a la iglesia cristiana, fíjese bien por si le toca una enseñanza de estas, que Cristo no es Dios. Yo quisiera que el pastor nos comentara sobre este garrafal error. Correcto. Mira, lamentablemente existe una teología llamada la teología liberal. La teología liberal dice que Jesús no fue encarnado por el Espíritu Santo, que María, que no fue una encarnación sobrenatural. Dicen que Jesús no resucitó, que esa es la teología liberal. Quieren racionalizar a Jesús. Lamentablemente, Imelda, y usted que nos está viendo por este programa, lamentablemente esta herejía de los testigos, los mormones, los ebionitas, los docetistas y estas sectas con ideas infernales, ha entrado a la iglesia cristiana. Hay un muchacho, él está fuera de esta ciudad, está en otra ciudad, él salió de Juárez, el ministerio de él nació en Juárez, y fue bien enseñado, fíjate, tú muy buen maestro, lo conozco el maestro de él, el pastor de él, muy buen maestro, pero el chamaco como que no sé qué le pasó, se fue por la teología liberal. Este muchacho dice, y tengo el video, y por ahí está en YouTube, búsquenlo. No digo el nombre por ética, pero este muchacho decía, ¿saben qué? La verdad es esta. Jesús, cuando fue hombre, no fue Dios. Decía este hombre así esto. Jesús, mientras fue hombre, no fue Dios. Decía, sino qué chiste, así lo dice literalmente, sino qué chiste tendría ir a la muerte. Entonces niega que es Dios. Recientemente escuché también a otro predicador, pues un poco famoso, hispano, aquí de Estados Unidos, está en Florida, y está predicando, y predica muy emotivo, predica muy, ¿cómo les diré? Muy fervoroso, y a la gente le anima. Y de repente, en la predicación, suspende el mensaje, y ¿saben qué? La verdad es esta, dijo, Jesús no era Dios. Y lo peor de todo, Imelda, fue que la gente que estaba ahí, de un buen concilio, aplaudiendo, amén, amén. No, yo no estaba ahí, si yo estoy ahí, me paro y aunque haga un pequeño escándalo, digo, oye, suspende eso, es una herejía. Jesús siempre ha sido Dios. Lamentablemente este problema pasa cuando la iglesia y los pastores despreciamos la teología. Hay mucho maestro y mucho pastor de ahora que dice que no hace falta estudiar la teología. Los pastores en la actualidad estamos únicamente emocionando a la iglesia, les damos un show, les damos luces, les damos cantos muy... hace tiempo me llamó un señor de Ciudad Juárez, me decía, voy a una iglesia, me decía, haz de cuenta que estoy en un show de Las Vegas. Empieza el culto y luces y todo, que no es malo, yo digo que no es malo, pero esto ocupa el lugar de que le corresponde a la palabra de Dios. Es muy bonita la adoración, es bonito cantar al Señor, pero lo importante del culto al Señor es la palabra de Dios. Lamentablemente
La iglesia del siglo XXI se ha vuelto una iglesia sensorial. Vivimos de emociones y no queremos saber de Cristo ni estudiar su palabra. Y aquí es donde el infierno aprovecha para meter su engaño. Cristo, mientras los 33 años y medio más 9 meses de que estuvo en el vientre de María, fue Dios. Vemos que cuando Jesús estaba en el vientre todavía de María, y María su madre humana, porque María fue la madre de la humanidad de Jesús, no la madre de Dios. Otra vez, Dios es eterno, no tiene madre ni padre, Él es eterno. Pero la humanidad de Jesús, María fue su madre, hay que reconocerlo. Y cuando María visita a su prima Elizabeth, las dos estaban encintas, embarazadas. Y cuando María llega a la casa de Elizabeth y la saluda, y Elizabeth se encontraba embarazada con el feto o el embrión del apóstol Juan, perdón, de Juan el Bautista, la Biblia cuenta que Juan en el vientre brincó porque sintió la presencia de su Redentor al cual él anunciaría. No podemos pensar que Jesús en la tierra fue simple hombre. Mira, por ejemplo, un hombre no podría regañar al viento y al mar, a no ser que fuera un loco. Leemos en la Biblia que Cristo, siendo Dios hombre, o siendo hombre y Dios al mismo tiempo, reprendió, del griego epitimao, que significa les prohibió, amonestó, le dio una reprimenda al viento y al mar, Marcos 4:39, y despertándose como hombre, estaba cansado, durmió, pero como Dios reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo una grande bonanza. ¿Tú crees que un hombre que no fuera Dios haría eso? ¿Cómo es posible que alguien reprenda al mar y al viento y que le haga caso, si acaso no es Dios? Por otro lado, leemos que una de las cualidades o atributos de Dios es la omnisciencia. La palabra omnisciencia significa la capacidad de saberlo todo, el pasado, el presente y aún el porvenir. Y Jesús conocía el pasado, el presente y el porvenir. Por ejemplo, cuando se encuentra con la mujer samaritana, la mujer dijo, no tengo marido, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Cómo sabía aquello? ¿Acaso era divino? No, es que es Dios. Ahora, cuando Tomás dudó, Jesús aparece y se le revela, y le dijo a Tomás, Tomás, ¿así que no crees que yo resucité? Y dices que hay que poner tu dedo, ok, pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon tu mano, mete en mi costado. Entonces Jesús sabía, aunque no estaba ahí, y ahí Tomás, el que dudó de Jesús, fue el primero en decirle, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 24, 28. Ahí Tomás le reconoce como Dios mientras Jesús se encontraba todavía en la tierra. Ahora, Jesús en su omnisciencia sabía que Lázaro había muerto. No había Instagram, no había mensajes de texto, murió al que tú amas. No. Jesús sabía, simplemente dijo en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, o sea, murió, mas voy para despertarle. Jesús conocía los malos pensamientos de los enemigos de él. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, Jesús conocía todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Otra cualidad de la divinidad es la omnipresencia. Omnipresencia significa que es la capacidad de estar en todo el universo al mismo tiempo. Aquí está Dios. No es un pedazo de Dios, aquí está Dios completo. En su casa está Dios. Entonces, si alguien es omnipresente, es solamente Dios, ni aun los ángeles son omnipresentes. Entonces, omnipresente es estar al mismo tiempo en el universo con la misma intensidad, sin estar dividido. Y Jesús como hombre poseía y posee esta cualidad. Déjame te leo Mateo 18:20. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, tiempo presente en medio de ellos. ¿Cómo va a estar Jesús en medio de ellos si está uno en Israel, otro está en Judea, otro está en Alejandría? Porque Él es omnipresente. Jesús cuando manda a los discípulos a predicar, dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Porque es omnipresente. Ahora, Dios es inmutable. Dios nunca cambia. La Biblia dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva
y todo en perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. La inmutabilidad es la capacidad de jamás cambiar, de permanecer por la eternidad siendo siempre el mismo. Entonces no queda duda que el Padre o Dios en la persona del Padre es inmutable. Pero la Biblia nos habla en Hebreos que también Jesús es inmutable, porque dice que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, Jesús, desde que era hombre, desde siempre, cuando se encarnó y ahora mismo, es Dios. Ni más ni menos, Dios. Y estamos escuchando de nuestro pastor muchas citas bíblicas donde demuestran que Cristo es Dios. Si usted habla con una persona que dice que Cristo no es Dios, no tiene bases bíblicas, no tiene bases fundamentales que apoyen esa creencia, esa herejía. Así que usted, como le digo siempre, apunte las citas para cuando alguien venga con esa herejía a quererlo convencer, pues usted va a poder refutarle con la palabra de Dios. Y los atributos de la deidad son exclusivos de la deidad, válgame la redundancia. Hemos visto, como mencionaba nuestro pastor, que solo Dios es inmutable. Y ya se nos explicaba todo esto, que inmutable, que no cambia, es omnipresente. Eso lo sabemos la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Que está en todos lados al mismo tiempo. Y Cristo posee también esa cualidad. Otro de los atributos es la omnisciencia, como mencionabas. Hemos visto por la Biblia que Jesús conocía todas las cosas. No hay duda, Jesús, mientras en la carne, mientras estaba aquí en la tierra, siguió siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios y nunca va a dejar de ser Dios. Pero aparte de estos atributos que nos has mencionado, tan interesantes y bíblicos, ¿qué otros atributos le acreditan como Dios a Cristo? Mira, uno de ellos que es muy precioso y que es una palabra que hemos sacado del púlpito. Esta palabra casi no se menciona, la santidad. Dios es perfectamente santo. Santo significa apartado de lo común, de lo inmundo. Significa moralmente perfecto. Significa consagrado. Esta palabra se deriva de la palabra hebrea Jodesh o Jodesh, significa santo, y del griego agios, significa también santo. Levítico 11:44 dice el Señor: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Luego Josué 24:19, entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y celoso. Primero de Samuel 6:20, y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Y de Cristo se dice lo mismo. En Hebreos 7:26 dice el escritor de Hebreos: porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo como sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, Cristo es santo, como hombre fue santo. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, es decir, cargó el pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 1:18 nos dice que Cristo, como el Cordero de la Pascua, es perfecto. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta 2:22, dice que Jesús nunca pecó y nunca mintió. Dice el apóstol Pedro: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces vemos que Jesús es santo y la santidad es un atributo. La perfecta santidad es un atributo únicamente perteneciente al Señor, nada más. Amén. La santidad, algo tan importante, que fue perfectamente santo. Por las Escrituras entendemos, hermanos, sin lugar a dudas, que solamente Dios tiene la capacidad de perdonar pecados. Nadie más, absolutamente nadie, ni siquiera un ángel, mucho menos un hombre puede perdonar pecados.
Sin embargo, las escrituras nos declaran que Cristo encarnado, o sea, cuando Él estuvo aquí en la tierra, perdonó pecados. Y eso es bíblico, eso viene en la Biblia. Perdonó a los hombres. Sin duda, esto es algo que nos enseña que verdaderamente Cristo es Dios. Y yo quisiera que nuestro pastor nos empleara un poco sobre esto, sobre Cristo que perdona pecados. Fíjate, en la actualidad el Señor Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, la sangre de Él mismo nos limpia todo pecado, etc. Pero mientras, entonces no hay duda, es Dios, pero mientras Jesús fue hombre, para aquellos, hay una palabra que uso mucho yo, un adjetivo que uso mucho, perdóneme, pero lo voy a usar, para muchos cabezones que no pueden entender, que han sido engañados de que Cristo mientras fue hombre no fue Dios, ahí le va. En Mateo 2.17, en Marcos, perdón, 2.17, la Biblia se enseña que únicamente Dios perdona pecados. Marcos 2.17, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, entendemos bíblicamente que el único que tiene la capacidad de perdonar pecados no es ni un ángel, como comentaste, ni un hombre, ni un pastor, ni un sacerdote, nadie excepto Dios. ¿Por qué? Cuando pecamos, al que ofendemos es a Dios. Por lo tanto, el que puede dar perdón es Dios, el ofendido. Entonces, si la Biblia enseña que Cristo, mientras fue hombre, perdonó pecados, entonces Cristo es Dios. Marcos 2.10, dijo Jesús mismo, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En Lucas 7:48 al 50, Jesús dice, entonces le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí se ofendió. ¿Quién es este que perdona pecados? Bueno, pues que Cristo, como mientras era hombre o durante su encarnación, que quede bien claro, en Jesús, en los 33 años y medio de la tierra, más los 9 de embarazo de María, en él residían dos naturalezas. Era perfecto hombre, 100% hombre, se cansaba, tenía hambre, se enfermó, murió, pero era 100% Dios. Entonces, Jesús como hombre, a la vez era Dios y perdonó pecados. O era Dios o era un loco que pensaba perdonar pecados, pero sabemos que no. Ahora, en primera de Juan, lo dice el apóstol Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Cristo, es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces, si Jesús, mientras su temporal humanidad o presencia en la carne, perdonó pecados, y entendemos que ese atributo que nomás Dios puede hacer, perdonar pecados, entonces Cristo, mientras fue hombre, siguió siendo Dios, porque perdonó pecados. Así es, y la prueba está que las vidas cambiaban, ¿verdad? No se quedaban solamente ahí en el perdón. Así que si a usted le dice a alguien que puede perdonar pecados, solamente Cristo es el único que puede perdonar, y usted puede decírselo con la Biblia. Hay otro atributo también muy importante que es solamente exclusivo de Dios, y esto es la dignidad de ser adorado. Y quiero preguntar mi siguiente pregunta. ¿Jesús recibió adoración mientras estuvo en la carne? Es decir, mientras Él estuvo aquí en la tierra, ¿Él recibió adoración? Por supuesto. Mira, la adoración es exclusiva para Dios. Ningún hombre, ningún ángel puede ser adorado. Solamente a Dios pertenece la adoración, y únicamente Dios legítimamente puede ser adorado. Ni María, ni Pedro, ni Vishnu, ni Odin, ni Quetzalcóatl, nada. Únicamente Dios. Génesis 24:48 dice la palabra, y me incliné y adoré a Jehová. Únicamente Dios. Ahora, Dios, Imelda, es celoso. Dios, fíjate, contrario a lo que mucha gente practica, Dios dice, nomás a mí van a adorarme. ¿Acaso Dios es egoísta o egocéntrico? No, es únicamente Él es digno de adoración. ¿Cómo me entristece y me mortifica a la vez el ver que Dios hace milagros?
hace milagros, sana gente. Y la gente va y le da gracias a una imagen. ¿Cómo se hace sentir Dios es molesto, verdad? Creo yo. Entonces, Dios es el único dueño de la adoración. ¿Por qué? Porque solamente Él es Dios, nadie más. Él es celoso. Déjame te leo lo que dice Dios en el segundo libro de Reyes 24:35. Y con quienes Jehová hizo un pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis. ¿Por qué? Porque únicamente a Dios pertenece la adoración. Vemos en Apocalipsis 19:10 que ni aún a los ángeles se pueden adorar. El apóstol Juan, estando en el cielo ante las maravillas que le son reveladas por el Señor y por los ángeles, se emociona Juan, y ante un ángel que le comunica algo importante, Juan se postra para adorarlo. Y el ángel lo reprende. Apocalipsis 19:10 dice Juan: yo me postré ante sus pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo: mira, se espantó el ángel, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, exclusivamente a Dios, nada más a Dios. En otra ocasión Juan también como que batalló para entender, para procesar. Es que como hombre se emocionó. De nuevo a otro ángel se le postra, Apocalipsis 22:9. Y el ángel hace lo mismo. Y dice el ángel, y él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Y dice el ángel: adora a Dios. Entonces, únicamente a Dios se puede adorar. Pero mira qué interesante. Entonces, si a Cristo lo adoran, quiere decir que Cristo, mientras estuvo en la humanidad o en la encarnación, Cristo era Dios. Déjame te leo Mateo 14:33. Entonces, los que estaban en la barca, o sea, los discípulos, le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos lo adoraron. Ahora vemos en Juan 9:38, cuando Jesús sana a un ciego, dice la palabra, Juan 9:38, y dijo: creo, Señor, y le adoró. Vamos, las mujeres que van a la tumba, en Mateo 28:9, dice la palabra: y he aquí Jesús resucitado les salió al encuentro diciendo: os saludo. Y acercándose ellas, le abrazaron y le abrazó sus pies y le adoraron. Incluso leemos que el Señor desde un principio fue adorado, fue reconocido como Dios mismo. Entonces, esto fue mientras fue hombre, Imelda. Mientras fue hombre, lo adoraron, se postraban. Si Jesús hubiese sido un ángel, aunque fuese un arcángel, diría: no me adores, adora solamente a Dios. Entonces vemos una vez más que las personas que están creyendo que Jesús mientras fue hombre no fue Dios, hermanos, esa es una herejía. Reconsidere su teología, estudie y dése cuenta que Jesús mientras hombre fue Dios, perfecto Dios, perfecto Dios. Así es, tal vez a veces pensamos que porque los ángeles son seres espirituales merecen adoración, pero solamente Cristo, solamente Dios merece la adoración, ¿verdad? Y merece la honra y la gloria. Y síganos llamando, ya tenemos muchas peticiones, ¿verdad? Que vamos a orar al final por ellas, y también llámenos con sus preguntas. Otro de los atributos que es exclusivamente de Dios, sin duda, es la eternidad. Ya mencionaba algo sobre esto mi esposo, que Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Algo que tenga principio pero que no tenga fin, como nuestras almas, ¿verdad? Que fueron creadas, no son eternas. Para ser eterna no tiene que tener principio ni fin. Tiene que no haber sido creado, no fue hecho, no fue engendrado. Es desde siempre y para siempre. Cristo, el unigénito, el verbo de Dios, sin duda, entendemos que es eterno. ¿Y acaso Jesús, mientras en la carne aseguró ser eterno, mencionó alguna frase? Sí, mira, no únicamente, sino que las Escrituras lo dan por hecho que Él es eterno.
Desde Miqueas dice que el Belén Éfrata, pequeña, etcétera, etcétera, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Luego Isaías dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, etcétera. Dice, su nombre va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Una vez más, Jesús mismo sí dijo en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando Jesús como hombre, Dios. El tiempo se nos ha acabado, Imelda, lamentablemente, pues hay mucho más material que quisiéramos ver, pero no. Mire, quiero comentarle que nuestro ministerio, la Fundación Logos, se dedica a dar seminarios en todos estados, en todos lados. Vamos próximamente a Monterrey a dar unos seminarios, creo. Entonces salgo a distintas partes a dar seminarios. Si usted desea contactarnos para que vayamos a su iglesia, a una universidad, a una escuela, a hablar de temas como escatología, la familia, ocultismo, etcétera, llámenos. Vamos a estar un momento después de que el programa termine. Nos puede llamar al canal y ellos nos dan el teléfono suyo. Si gusta invitarnos, no cobramos. Nuestro ministerio es completamente gratuito. Dios provee, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si ustedes se llevarnos a su iglesia a dar seminarios como como la semana pasada, la Pascua pagana, etcétera, llámenos, vamos gratuitamente a su iglesia, no importa qué tan pequeña sea, no se impresione. Imelda, pues se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarme. Nos faltaron algunos detalles ahí muy importantes, pero bueno, esperamos haber llenado ese hueco, ¿verdad?, de entendimiento que a veces tenemos en nuestra mente, que no sabemos cómo explicar las cosas, que sabemos lo que es, pero no sabemos cómo explicarlo a otras personas que nos dicen lo contrario. Y bueno, pues estoy muy contenta de haber estado aquí con ustedes nuevamente. Primeramente Dios, estaremos el martes entrante delante de ustedes trayendo también un tema muy interesante. Y queremos pues dejar este lugar, no sin antes deseándoles que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que siempre, como siempre decimos, que estudie la palabra de Dios. Y yo me despido y gracias a Dios por concederme estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerde que este programa se repite hoy a las 11:30 de la noche. El programa lo repiten. Quiero que invite a su pastor y pastor, vea el programa, mire, si anda poquito dudoso respecto a quién es Jesús, perfecto Dios, y el pastor, veamos el programa de nuevo en la noche. Si usted tiene duda, llámenos, estamos en el canal todavía unos 10 minutos más, 15, llámenos, queremos contestar cualquier pregunta que tenga usted. Y si es invitarnos, también puede invitarnos, llámenos al canal y con gusto iremos a su iglesia, a su escuela, lo que sea. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos. Le deseo con mucho corazón que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted. Recuerde, antes de todas las cosas, Maranata, Maranata, Cristo viene. Si no viene el próximo martes o antes, aquí nos vemos. Si Jesús vino el próximo martes o antes, bye bye, ya no más televisión. Muchísimas gracias, qué bendición que usted nos ha acompañado. Que el Señor le bendiga abundantemente. Llámenos, aquí estaremos todavía durante unos 10 minutos o 15 para contestar preguntas y para hablar por las peticiones que nos han hecho. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.